Bueno, en esta ocasión tenemos la especialidad de narración de historias. Y antes de comenzar, quiero hablarte de unas recomendaciones que tú debes de saber antes de contar una historia. La primera es aprender a dominar tu historia. Tú debes de conocer completamente a todos tus personajes, el tiempo en el que se da, todo lo referente a tu historia debes de dominar. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a conocer a tu historia, las palabras tienden a ser más fluidas y puedes dar el énfasis que tú necesitas para poder transmitir el mensaje. Vive tu historia, es la segunda recomendación. Tienes que sentir la historia y ese sentimiento lo tienes que transmitir con tu público. Si tú no vives la historia, si tú no conoces tu historia, entonces esa historia no podrá tener el impacto que debería de tener. La tercera recomendación es evita los modismos o los tics. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas personas cuando se ponen nerviosas tienden a decir una misma palabra en repetidas ocasiones. O bien empiezan a decir, y es que dice, y la historia dice, y el personaje dice. Entonces, a veces yo les he preguntado, ¿quién dice? ¿Quién está contando la historia? Si tú la estás contando, evita decir dice, porque entonces mejor lee la historia o deja que la persona que realmente está contando la historia, pues cuente la historia. Nosotros debemos de dominarla, nosotros debemos de hablar nuestra historia en primera persona, también la podemos hablar en segunda o en tercera persona, pero no debemos de decir eso de y dice y también dice, porque sinceramente no es lo correcto. Ensaya cuantas veces sea necesario, es la siguiente recomendación. Y esto tiene mucho que ver con el dominio de tu historia. Cuando tú empiezas a ensayar, cuando tú empiezas a verte, no sé, frente a algún espejo, o si te quieres grabar, o si le cuentas tu historia a una persona para que esa persona pues te visualice, te dé sus comentarios, te retroalimente, eso es benéfico. A veces nos ponemos nerviosos cuando estamos frente a un grupo de personas. No sé, a muchas personas no les gusta contar historias de niños o bien no les gusta contar historias a los adultos porque muchas veces el adulto hasta conoce la historia y si no la conoce pues más o menos tiende a saber de qué se trata la historia y cuando nosotros no la contamos bien o no la ensayamos pues vemos las caras de las personas y decimos, híjole, me va a corregir o algo por el estilo. No, tú olvídate de eso. Tú debes de dominar tu historia, debes de transmitir tu mensaje y debes de ensayar cuantas veces sea necesario. Porque recuerda que la práctica hace al maestro. Ahora, utiliza un material de apoyo. Esto es común en los departamentos infantiles. Nosotros sabemos que las maestras utilizan pues figuras de algunos personajes o bien se dedican a hacer ciertos materiales, que si árboles, cajas, en fin, el material de apoyo es infinito. Solo tú sabes qué material vas a utilizar y qué tipo de material vas a utilizar. De hecho, hasta pues muchas veces para contar una historia, principalmente cuando estás en un grupo ya de personas adultas, utilizan diapositivas y empiezan a contar sus historias, o a veces hasta un objeto puede ser tu material de apoyo. En fin, la intención de utilizar un material de apoyo es que puedas enfocarte en ese material para que de esta manera puedas como que perder ese miedo de estar hablando. Cuando te enfocas en lo que tú tienes en tus manos, haz de cuenta que como que bloqueas tu mente y dejas de pensar en que si te están viendo, si se están riendo, si te están poniendo atención o qué está pasando a tu alrededor. Eso ayuda mucho principalmente cuando estamos aprendiendo a conocer nuestra historia, o mejor dicho, cuando estamos aprendiendo a narrar nuestras historias. Módula tu voz. Hablar claramente, saber hablar fuerte
o despacio, según lo requiera la historia. Esto también tiene mucho que ver con el cómo leemos. Es importante que tú leas tu historia, que ensayes, pero sobre todo al modular tu voz es para que tú puedas dar ese énfasis, puedas remarcar ciertas palabras, para que puedas remarcar ciertos acontecimientos que son necesarios que las personas tengan muy en cuenta. Entonces, no olvides estas recomendaciones porque prácticamente son las que te van a servir para contar cualquier tipo de historia. Y ahora sí, pasando de lleno a lo que es la especialidad, vamos a empezar diciendo que la historia, y lo que comúnmente encontramos en la bibliografía, es que la historia se divide en 3 momentos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En cuanto a la introducción, nuestra historia no debe de tardar más de 5 minutos. Recuerda que la historia es un fragmento de toda la actividad en general. Entonces, si la historia va a durar 5 minutos, nuestra introducción debe de durar aproximadamente 1 minuto. En ese minuto, tú debes de captar la atención de tu público. Muchas veces se dice que en oratoria, que la introducción y la conclusión son las partes más importantes de una narración. A veces, todo lo que viene en la introducción pudiera ser como que muy largo, muy tedioso, muy aburrido, pero si tú captas la atención de tu público en la introducción y en la conclusión, entonces tendrás asegurado tu mensaje. Ahora, todos los caminos conducen a Roma. Cuando tú conoces bien a tu historia, tú puedes comenzar de la manera que tú quieras, siempre y cuando no te salgas del contexto y puedas seguir hacia lo que sería el desarrollo. Un ejemplo, si estuviéramos contando una historia y dijéramos, bueno, Hipólito era un niño inválido, o lo puedes cambiar como diciendo, bueno, siento mucho decirle señora, pero la medicina es impotente para devolver el movimiento de las piernas de su hijo. Habían pasado 4 años desde que con esas palabras el viejo médico de la familia condenara a Hipólito a una invalidez penosa. Si te das cuenta, la introducción es muy diferente. Quizás una entra muy de lleno y la otra como que da una breve explicación de lo que está aconteciendo o de la situación en la que se sitúa la introducción. Ahora, con respecto al desarrollo, este es el centro de nuestra historia. No debemos de retroceder. Si durante nuestro desarrollo contamos ciertas cosas pero se nos olvidan porque omitimos lo que algún personaje dijo u omitimos alguna cosa, no debemos decir, pero es que se me olvidaba. No, continuemos. Eso nunca lo debemos de hacer, no debemos de retroceder. Usar frases cortas y precisas. Y pues obviamente, como les decía en las recomendaciones, cuidar tu voz, saber el tipo de modulación y de entonación que vas a utilizar. Con respecto al desenlace, esta pues como te decía anteriormente, es una parte muy importante en la historia porque es donde tú vas a culminar tu mensaje, donde tú vas a centrar todo lo que, la idea que tú quieres dar a tu público, es ahí donde va a finalizar. Entonces, aquí es donde debes de contar lo más importante, pero sobre todo, ten en cuenta una cosa: debes dejar que la historia enseñe su propia lección. Todas las historias nosotros sabemos, o mejor dicho, nosotros hemos escuchado muchas historias, y a veces la misma historia, pero contada de diferente manera. Y cada vez que nos la cuentan, a veces pareciera ser que la historia nos está enseñando otro tipo de mensaje, y es normal. De una historia puedes sacar muchas reflexiones, muchas moralejas, en fin, todo de acuerdo al desenlace que tú le vas a dar. Ahora, para terminar, te propongo este nuevo método. En lugar de contarle la historia a un grupo de personas como lo pide la especialidad, a mí me gustaría proponerte el que puedas realizar tu propia historia. ¿Qué te parece
si en grupo, o mejor dicho, por club, arman un libro en el que cada integrante, para poder pasar esta especialidad, pudiera hacer una historia. Yo les voy a dejar un ejemplo en el blog, ustedes lo van a poder consultar, y te voy a dar 3 herramientas para que tú puedas construir tu historia. La primera se llama Flip Builder. Esta es una aplicación que te permite primero trabajar en PowerPoint y después transformar a un libro electrónico. De aquí puedes sacar diferentes capítulos como que si fuera un libro y puedes hacer tus historias y publicarlas. La ventaja de Flip Builder es que te ayuda a hojear las páginas como que si fuera un libro real, incluso hasta tiene sonidos. La otra es utilizar PowerPoint con Human. Human es una página que te permite publicar cualquier cosa, ya sea en PowerPoint o en PDF. Y lo que hace Human es que lo va a transformar a una revista electrónica. De hecho, Human es precisamente para eso, para hacer publicaciones de revistas electrónicas. Por último, puedes utilizar un cómic y hacer tu historieta, crear tus personajes. En esta aplicación o en esta herramienta, tú puedes modificar a tus personajes, puedes cambiar en qué situación van a estar, en qué posición, el tipo de ropa, si es hombre o es mujer, en fin. Yo te quiero contar la historia del origen del armadillo. Es una historia que escuché cuando prácticamente yo era un niño y la verdad a mí me gustó. A mí me gustan mucho este tipo de historias. Me gustan las historias que tienen que ver con animales, con fábulas, con cuentos donde los personajes son como un poquito fantasiosos. De hecho, la historia bíblica que más me gusta pues es la historia del ángel que se aparece a mitad de camino con una burra, y pues tú ya la has de conocer. Esa es la historia que más me gusta porque hasta cierto punto pues es el género que más me llama la atención, en el sentido de que al final de cuentas el asna o la burra habla con su jinete, y a veces me ponía a pensar y dije, bueno, ¿y yo qué hubiera hecho si un animal me hablara, no? O sea, nosotros escuchamos que hablan los animales pues en la televisión, en los cuentos, en las fábulas, en fin. En lo personal, es el género que a mí me gusta. Entonces, yo hice mi historia con respecto a eso. Obviamente la saqué de un cuento, lo modifiqué un poquito, modifiqué algunas imágenes que bajé de internet y todo. Bueno, la intención aquí es utilizar tu imaginación, ya sea de manera individual o por grupo, por club. Ustedes pueden hacer un libro y, ¿por qué no adaptarlo precisamente a nuestro contexto, ¿no? En fin, pues espero que puedas darle like a este video. A mí me gustaría que me siguieras en mi canal. Voy a estar publicando constantemente videos sobre diferentes especialidades. No siempre voy a ser el personaje principal, pues no conozco o no domino todas las especialidades, pero la intención, como te lo dije en el video anterior, es hacer un aporte para los jóvenes de nuestra iglesia.